precio que pagaste, la forma en que te humillaste, y hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de buscarte. Queremos acercarnos a quien amamos, a quien creemos, quien es el Hijo de Dios. No hay nadie semejante a ti. Quien como tú que se ha despojado para tomar nuestra posición y llevar en sus hombros nuestro pecado y nuestra maldad, para liberarnos y darnos una nueva vida, para transformarnos, para llevarnos a una vida eterna junto al Padre. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito el Hijo de Dios. Gracias. Muchas gracias. Permítenos acercarnos en esta mañana a través de tu palabra. Y que la palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga en gran manera. Sabemos que la caída nos ha separado de Dios. Ya aprendimos bien eso. Y esa separación nos ha generado grandes inconvenientes. Ya no compartimos con el Padre. Hemos salido del paraíso, de la casa que el Señor nos había hecho inicialmente para morar con Él y desde ahí llenar de gloria toda la tierra a través de su nombre y su presencia. En la ida, el hombre, pensando que puede vivir sin Dios, lo que hizo fue que se alejaba, y en ese alejamiento se dio cuenta de que él estaba desnudo y era necesario que esa desnudez fuese vista, y lo que debemos nosotros aprender es hacer personas que se muestren tal cual delante de Dios para poder ser cambiados sus vestidos de higuera a un vestido de pieles o delantal. Realmente era lo que ellos hicieron, de ojos de higuera, es decir, solo cubren una parte pero no cubren toda su vida. El Señor hace el sacrificio, entrega unas pieles y los hombres salen del paraíso, Adán y Eva. Sabemos que luego viene la caída y así sucesivamente. Luego nos envía nuestro Señor Jesucristo para decirnos a nosotros: vuelvan a casa, vengan al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la puerta para volver de nuevo a la relación profunda, eterna, satisfactoria con nuestro Dios soberano. Sin mí nadie puede ir al Padre. Y nadie viene a mí si el Padre no le enviare. Es decir, el Padre es como hubiera dicho: hijo mío amado, hijo mío, ven por John Edward,
Mi casa desea tener a esta oveja, mi casa desea tener a este hijo. Si comprendiésemos nosotros ese amor tan precioso que hay en el Señor Jesús. Y en ese acercamiento, el Señor ha hecho cosas hermosas y sorprendentes. Y tiene que tocar nuestro corazón y ser transformado en ese ejercicio mientras nosotros vamos como peregrinos a la ciudad a la cual nos tiene preparado, a su aprisco, al lugar donde habitaremos. Y el Señor nos ha hecho ovejas para Él. Y tiene un sentido especial este llamado que el Señor tiene para con nosotros. Tanto así que sabemos que Él es el Rey de los pastores. Y es que nuestras vidas y nuestras heridas por causa del pecado, que han generado mucha de nuestro distanciamiento de Dios, la gran mayoría han sido heridas de tipo relacional. Es decir, nos hemos afectado los unos a los otros y eso ha herido fuertemente. Y el Señor necesita entonces de una vida de ovejas y una vida de rebaños para poder sanar nuestras heridas durante todo este viaje que nosotros estamos proyectando. Si usted mira a la mujer con el flujo de sangre, el Señor pudo haberla sanado en un tipo de encuentro como el de Nicodemo, en la noche por allá solitaria. Ella llegaba y el Señor ora por ella y es sanada totalmente de sus flujo de sangre, pero no ha sucedido de esa manera. No sé si es por ese que está muy duro. Se me quiere encocar el sonido. Eso. Entonces es muchísimo mejor. El Señor tenía que ella también ser sanada en comunidad. ¿Por qué? Porque su afectación fue en comunidad. Recuerde que una mujer con flujo de sangre tenía una vida separada y solitaria. Si ella tocaba un plato, el plato que ella tocase era inmundo. Ella no podía hacer de comer a sus hijos porque su comida era inmunda, es decir, bajo el reglamento de la ley de su época. Entonces ella necesitaba ser sanada en medio de una comunidad, en medio de un rebaño. Por lo cual, como aprendimos hace 8 días, el Señor nos llama a las 5 de la tarde a decirnos: vengan a la viña. ¿Por qué? Porque es allí, en esa viña, en ese lugar donde usted y yo trabajamos, donde usted y yo estamos allí mutuamente, hombro a hombro, para poder entonces disfrutar de la hermandad de ser ovejas del Señor, de hacer parte de una iglesia, de ser parte de una familia, que podamos disfrutar el uno con el otro y cuidarnos mutuamente. Por tanto, queridos hermanos, nosotros debemos ser conscientes que a donde nos hemos llegado ha sido también por la ayuda de otros, ¿o no es así? Bueno, aquí tengo a Heriberto y a Fanny cerquita. Yo creo que ustedes han montado la empresa que tienen y no pueden decir yo solo, sino que se han ayudado al menos ustedes dos, ¿cierto? Mutuamente. Pero han tenido también la ayuda de los colaboradores. También Dios les ha abierto puertas. Lo mismo Julie, con tantos años con el negocio familiar que tiene. Es decir, hemos estado con otros para estar donde nos encontramos. Nos han dado aliento, otros nos han dado una ayuda. ¿Cuánta gente a veces no ha corregido nuestros propios caminos? Es decir, nos necesitamos mutuamente. Uno de los grandes peligros que se da en la vida cristiana es que queremos alejarnos de eso, y yo vivo mi vida conforme yo considero, conforme yo creo, y es un gravísimo error, porque Dios nos ha dado una vida de comunidad. Cuando uno considera que yo puedo llevar mi vida como si fuera una isla, queridos hermanos, vamos a tener un gran choque.
yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo, yo voy muy bien. No. El Señor y yo, no porque no es lo que el Señor ha planeado. Es decir, no es. Cuando uno tiene una vida en soledad, es una vida que se conduele, se carga él solo, su visión son sus dos ojitos, su pensamiento es lo que puede solamente percibir y deja de escuchar la riqueza del pastoreo que se puede dar dentro de una misma comunidad. En el momento, uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas como siervos del Señor, estábamos nosotros buscando de su presencia, estamos nosotros orientándonos a encontrar su voz y estábamos en una soledad muy profunda. Me acuerdo que el dolor que vivía era un dolor muy, muy grande y era algo que yo me tragaba, como para tratarlo a la expresión nuestra, ¿cierto? Nos tragamos esos sapos, como se dice, y no se tragaba eso. Y yo entré en una crisis. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que yo debo hacer esto? ¿Será que tal de cosas? ¿Será que yo me tengo que parar? ¿Será? Y tantas cosas vinieron uno a su vida. Cuando 2 veces a través de 2 hermanos que ministraron nuestros corazones nos decían lo siguiente, dije, y yo me di cuenta, eso es del Señor, porque estos viven distanciados, no se conocen, no pueden tener la misma frase en el mismo orden, igual de largas ambas frases. Y era una palabra para mi corazón, la cual se expresaba de la siguiente manera. El Señor me decía que el dolor que yo estaba viviendo, que yo había asumido, para Él era un olor fragante. Mi dolor, olor fragante, dije, ay Señor, al menos esto ya tiene otro sentido. Porque a veces buscaríamos la justicia de hombre y una justicia real, pero sabemos que aún el pecado, el perdonar es una muestra de gracia y aún, como aprendimos, tiene una injusticia allí porque buscaríamos la recompensa para equilibrar. El perdón es una gracia. Eso lo pude vivenciar en medio de ese andar como oveja, pero si estuviera solo yo no lo hubiera comprendido, si no hubiese amargado mi corazón. Por ello, queridos hermanos, Dios nos invita a que vivamos siendo transformados, viviendo como ovejas, que podamos enriquecernos de la vida del otro. C.S. Lewis, el escritor de Narnia, y las cartas de un sobrino se me olvida, es un bestseller. Del sobrino al diablo, creo que él escribió un bestseller, pero tremendo. He tratado de adquirirlo, pero es que es muy caro ese libro. Donde se le queja al sobrino al demonio mayor, porque dice que eso con los cristianos no se puede. Él hace un manejo allí, un hombre de una capacidad sorprendente para escribir. Él dijo lo siguiente: uno vive como si fuera observado o ignorado, es decir, o soy importante para algunos o no soy importante. Si yo me siento que soy observado, y si Dios mira mi vida y siento que Dios está siempre en mí, allí, y Dios está atento de mí, entonces yo voy a tener como una fortaleza y una seguridad y me voy a sentir muy consolado. Pero si yo siento a un Dios ausente de mi vida, un Dios que no cuida de mí, entonces yo voy a tener en mi corazón una desolación, es decir, me voy a sentir totalmente separado y alejado de Dios. Y esas 2 cosas van a afectar mi forma de cómo yo vivo.
O yo me siento seguro, tengo un Padre que me ama, tengo un Dios soberano, que aún todas las cosas me ayudan a bien. O Señor, qué desgracia, ¿por qué me has abandonado, Señor, en esto? Ya no, ¿por qué me dejas? Tú no estás en medio. O como le dijo la esposa a Job, ¿cierto? Maldice a Jehová y muérete. Y usted no sabe lo que dice, usted está loca, mujer. ¿No recibiremos del Señor lo bueno y lo malo? Entonces, cuando yo sé que Dios está cerca, mi vida vivo de manera diferente. Pero si yo veo que mi Dios está alejado de mi vida, entonces yo voy a vivir diferente y esto va a afectar mis relaciones. Aunque me hice una introducción supremamente larga, lo que quería darles, queridos hermanos, era un panorama para que entendamos Mateo 25, si son ustedes tan amables. Versículo 31. (25:31). Tiene el título este párrafo de el juicio a las naciones, pero he titulado la palabra de hoy la oveja del rey. Y quiero que lo observemos bajo ese panorama, la oveja del rey. Y vamos a tratar con la benevolencia del Señor, es responder una pregunta. ¿Cuál es la oveja del rey? Y en este texto que trata del juicio podemos observar dos cosas. Recordemos que aquí es donde se dice que separa las ovejas de los cabritos. Y ante cada una tiene una percepción totalmente diferente. Dice, entonces, introduzcámonos en la palabra. Dice así, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí vemos una de las partes de los últimos tiempos, un texto en el cual el Señor le está diciendo a los hombres, y para Mateo es la última predicación pública que Jesús da. Entonces le está diciendo a todos los demás, el tiempo de su venida es un tiempo que es real,
que hay que prepararnos. Los talentos de las 10 vírgenes, le dijo, los talentos de que, perdón, la forma como debemos vigilar, como lo sucedió con las 10 vírgenes, ¿cierto? Pero también los talentos que van a hacer cuando el Señor venga. ¿Qué van a hacer usted con los talentos que Dios va a poner en sus manos? ¿Qué vamos a hacer? Preparémonos para la venida. Para muchos eso tiene que ver con aquellas naciones que dentro de la tribulación van a tratar bien o mal a aquellos que son las ovejas del Señor, y sobre ellos va a hacer una justicia. Pero hoy quiero enfocarme es cómo realmente somos y debemos vivir nosotros, si somos ovejas o si somos cabritos. Y hay una gran diferencia en estos dos aspectos. Tienen que ver inicialmente o de manera muy fuerte, es que las ovejas del Señor tienen unas características, o las ovejas que son del Rey. La primera es que esas ovejas son definidas, benditas por el Rey. Y esta definición que el Señor hace está solo en su, digamos, en su poder o solo en su capacidad, digamos, solamente en su apreciación. Es soberano. Es decir, solamente está en su potestad. Yo no me puedo autodenominarme bendito del Señor, sino es el que escoge esto. Porque ¿a quién les está hablando aquí el Señor? También a los fariseos, que posiblemente consideraban ellos son las mejores ovejas del Señor. Ellos son las ovejas del Señor. ¿Será que le podemos expresar a los hermanos, si le pueden bajar un poco enseguida? Ellos son las ovejas del Señor. Y estaban muy seguros por la vida que ellos llevaban, por lo que ellos consideraban. Y las cabras serían ¿quiénes? Pues los demás, los personajes que estarían lejos del Señor. Ahora, el Señor utiliza esta figura para mostrarnos algo mucho más profundo. La vida de una oveja es una vida que depende más de ser gregaria. Es decir, las ovejas no le gustan estar solas. Si usted ve una oveja sola, ella va a entrar en una crisis y de una vez va a buscar dónde están las demás para poderse congregar. Mientras que las cabras sí son más independientes. Es decir, la cabra sí puede vivir más fácil si no está en manada. Por lo cual entonces esa gran diferencia para ellos los lleva a una vida separada, mientras que ellos tienen una vida congregada, muy diferente. Y una persona que vive separada, volvemos a lo mismo, es una persona que no permite el trato en su vida. Es decir, una persona que se quede sola, separada, no va a permitir entonces ser pulida. Por eso, Él hace la diferencia entre las dos personas que vamos a hallar dentro de esta misma. Y sabemos que esa apreciación, queridos hermanos, de que hay cabras y ovejas, no podemos desconocer que la salvación es algo que Dios nos da. Pero la Biblia nos habla de una responsabilidad también de nuestra transformación y salvación. Si nos dicen cuiden de la salvación, es porque la Biblia nos dice que debemos nosotros estar ocupados allí. Mi responsabilidad es saber si yo realmente soy una cabra o si yo realmente soy una oveja. Si vemos el contexto, el Señor está diciendo, yo vuelvo. Es decir, una oveja está pendiente de la venida del Señor. Mientras que a una cabrita no le interesa tanto aquello de la venida del Señor. Vive por allá. No le interesa habitar en congregación. No le interesa ser sanada mutuamente uno con el otro, porque aquí lo vamos a ver. Es decir, Dios quiere
que en ese trayecto de nuestro andar, usted y yo seamos de bendición para el prójimo. Haced tesoros en el cielo. Nuestros tesoros deben de hacerse en el cielo, hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos trabajando nosotros en medio de la viña. Y Jesús nos ha llevado a que vivamos en comunidad. Entonces, una de las primeras cosas que usted y yo debemos tener en cuenta allí es que es Él el que va a definir quiénes son benditos del Padre y quiénes no son benditos del Padre. Solamente es Él. Ahora, ¿quién sería? Pues aquellas ovejas que el Señor ha adquirido. No las que se han regalado hacia Él, las que Él ha adquirido. No son aquellos que piensan que son ellos. No, es totalmente diferente. Los judíos de esa época consideraban que ellos eran ovejas de Dios. Es que recordemos que ellos estaban seguros. Y al último terminaron matando al pastor. Y no lo reconocieron. Entonces en nuestra capacidad no está. Está solamente en las manos del Señor mirarnos. Aquellos que han sido adquiridos y comprados al precio de sangre. Pero esto nos lleva a un punto aún mayor, segundo. Y es que la característica de esta oveja, ya sabiendo que son benditas, son separadas, hacen parte del rebaño de Dios, son aquellas ovejas en las cuales el rey se identifica con ellas como sus hermanos. Si usted mira el versículo 40, dice así: y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Y él los trata de hermanos. Entonces, hay unas ovejas que son de Dios, que son benditas de mi Padre. Vine a buscar las ovejas perdidas. Y Jesús toma esa iniciativa y viene por cada uno de nosotros. Y como hermano mayor, como el mismo Romanos nos enseña, Él vivencia todo, se hizo hombre, se encarnó con el objetivo de saber qué es vivir, por ejemplo, en necesidad. Nació en un pesebre. ¿Qué es huir de su tierra? Lo van a matar, váyase a Egipto. ¿Qué es tener hambre y estar cansado? Lo vivió. El mismo Satanás le dijo: siendo usted el Hijo de Dios, pues convierta estas piedras en pan. Es decir, Él vivió todo lo que usted ha vivido, mas sin pecado, por lo cual Él se puede condoler de cada uno de nosotros. Él tiene una compasión real porque lo ha vivenciado. En ese querido aspecto, Jesús llama entonces a estas ovejas hermanos. Esa característica es supremamente especial. Porque no solamente, queridos hermanos, nos dan un significado, sino que ha asumido un rol muy especial. ¿Quién de ustedes han tenido hermanos mayores de los cuales tengan ustedes recuerdos hermosos? ¿Cierto? La gran mayoría, ¿cierto? Yo fui hermano mayor de mi otro hermanito. El más mayor de todos mis hermanos creció
fuera del hogar nuestro, ese hermano medio creció con su papá. Entonces no tuvimos la oportunidad de tener a mi hermano mayor. Yo no, con él la infancia no compartí, lo comenzamos fue a compartir ahorita más de adultos y de hombres maduros, pero de niños fue muy escaso. Pero mi hermano menor, para mí era mi ñaña. Yo amo a mi hermanito y lo amo. Y si se metían con él, eso era... Ahí se acabó el pastor. Eso yo no podía que le hicieran algo porque a mí me enfurecía. Yo amaba a mi hermanito, estaba pendiente, lo cuidaba, qué le pasaba, si jugando fútbol le tiraban duro, entonces yo iba y le pegaba también al otro. Y, es decir, lo cuidaba demasiado, lo amaba mucho. En la carne. Lo amaba. Y buscaba uno lo mejor para él. Ahora, Cristo lo hizo, pero de la forma correcta. La Biblia dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y le hablaré a los hijos del Padre. Él tomó nuestro pecado, hermanos. Es que santo, santo, santo hablaba la esposa, mi esposa ahora, de quién era Dios. Pero Él asumió toda esa vergüenza, lo que usted hizo, su pecado, lo más sucio, usted lo empavonó al Señor. Y Él dijo, yo asumo eso, porque te amo y porque yo quiero verte a la derecha en el reino de los cielos. Él asumió la desgracia que era nuestra, el castigo, para hacernos accesibles al reino de los cielos. Porque si volvíamos de nuestra fuerza como Adán y Eva, encontraríamos el ángel moviendo la espada del juicio. Es tanto el amor de Jesús por cada uno de nosotros, nos ama de una manera tan maravillosamente sorprendente, que dejó el trono, como la canción que a veces expresamos, para venir, tomarnos de la mano y decirnos, vuelva otra vez al Padre. Papá te ama. En la casa de mi Padre muchas habitaciones hay. Nosotros que no somos nada, hermanos, es que ante el universo somos nada. Y Dios mirarnos y tener nosotros plan de salvación, mientras que los ángeles no pueden contar con ese beneficio. Cuando alguien hace algo por una persona que usted y yo amamos, ¿cómo nos sentimos? Gozoso, ¿cierto? Julie, voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo tú ves la iglesia con respecto al trato que tienen sobre Jessica? ¿Cómo te hace a ti eso? ¿Qué te hace a ti eso? Es una alegría, me llena el corazón de gozo de que aman tanto a mí. Ok, cierto. Bueno, para los que no sepan, Julie es la mamá de Jessica, nuestra capitana. De Jessiquita. Ella se goza, ella se alegra, porque están haciendo algo por alguien que ella ama profundamente. Ahora entiende usted por qué Jesús dice, vengan ovejas benditas de mi Padre. Benditos ustedes que hicieron esto por alguien que yo amo.
por alguien que yo amo profundamente. De ahí, queridos hermanos, que ese calificativo sea tan especial. Cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer por alguien que es de Dios, Él va a decir, ven bendito, bendito de Jehová. Y por último, queridos hermanos, una característica de esa oveja que es del rey es que tiene un corazón como el del rey. Ojo, mirando la proporción, lo que yo trato de decir es que tiene su sello. Cuando yo llego a una casa y hay otro perrito, lo primero que hace es olerme, porque él sabe que yo tengo el aroma del mono, ¿cierto? Como, digamos, como el dueño de mono, tengo el aroma de mono. Y si yo voy y voy a alguna casa y, por ejemplo, saludo a otro perrito, llego, el hombre una la pilla y dice, ¿dónde estuvo? Y comienza a olerme y a detallarme, ¿cierto? Comenzamos a tener ese olor, ese distintivo con quien nosotros compartimos. Cuando usted y yo tenemos ese acercamiento a Jesús, comenzamos a expresarnos, a movernos de una manera sensible, misericordiosa y amorosa. Y por favor, es lo que Dios quiere. Y quiero, aquí me voy a demorar, porque es lo que Dios desea que usted haga y que yo haga. Vamos a mirar la centralidad de esta palabra. Recuerda que los puso a la derecha, versículo 34. ¿Cuál es la razón por qué está en la derecha? Recuerda que derecha es aceptación, bendición, en términos de la Biblia, e izquierda es rechazo. A los que están a su derecha le dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me acogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Señor, ¿cuándo te vimos así? 40, cuando lo hiciste a uno de esos mis hermanos, me lo hiciste a mí. Si yo maltrato a Jessica, sé que le va a doler a su madre. ¿Estamos de acuerdo? Si yo amo a Jessica y valoro a Jessica, sé que su madre se va a alegrar. Lo hiciste a Jessica, me lo hiciste a mí. Por eso los suegros y las suegras sufren mucho, ¿no? Cuando hay un buen yerno y una buena nuera, se es feliz. Pero cuando no lo hay, se sufre. Porque lo que se haga ahí, se va a sentir acá. El Señor nos está diciendo eso. Cuando estemos dispuestos a ser usados por Dios y saber que yo fui llamado, ojo, llamado a ser ministro de Dios, lo estoy haciendo para Él. Y miremos las cosas. Y aquí las ovejas las colocaron en la derecha, no es porque el Señor dije, porque usted fue pastor, porque usted predicó 1500 sermones, porque escribió 50 libros, porque usted dio tanto. No, tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y pusiste ropa en mi cuerpo. Son las cosas sencillas, pero llenas de amor,
Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de estos, mis pequeños. Y mire que no están pidiendo cosas extraordinarias, como que yo debo ser súper ungido, moverme en poder, andar en las nubes. No. Si usted mira, tuve hambre, me has dado de comer. Tuve sed, me diste un vaso con agua. Fui forastero, me sentí recibido. Estuve desnudo, me has cubierto. Son cosas que usted y yo podemos hacer. No dice, estuve en la cárcel y usted abrió un hueco en la cárcel y me liberó. No. ¿Cierto? Yo estuve enfermo y usted vino y yo lo sané. No, me has visitado en medio de mi dolor. Es decir, son esas acciones de amor. Son aquellos que se mueven sin esperar recompensa alguna. Y son esos actos de amor que el Señor está observando. Porque Dios quiere que el milagro se mueva dentro de nosotros. ¿Y cuál es? Que somos tan ovejas de Dios que nos cuidamos unos a otros. Unos a otros. Estuve en la cárcel, me siento culpable. Me siento culpable. Pero has venido a verme. Estoy en cama, aislado, pero tu visita me ha alegrado. Me siento vacío de amor, pero me has dado amor. Tengo sed en mi corazón y me has dado las palabras para animarme y levantarme. Señor, Señor, a ti, sí, cuando lo hiciste a ellos, tocaste mi corazón. Tocaste mi corazón. Mientras que las cabras se comportan como los huérfanos. La independencia. Yo tengo que abrirme camino solo. Y lo hacen si hay recompensa, y muchas veces actuamos de esta manera. Malditos de mi padre, le dice, ¿cierto? Malditos, malditos, le dice. Porque tuve hambre y ni siquiera lo hiciste. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no caemos en este error? Para evitar una persona, por ejemplo, en la calle, que uno sabe que están dando mal y que lo que le va a pedir a uno es para irse a comprarse cualquier otra cosa, uno lo que realiza es mirar hacia otro lado. ¿Sí o no? Una vez una persona de esta le dijo a un pastor: usted es mala persona porque ni siquiera me miró. Usted es mala persona porque ni siquiera me miró. Ni siquiera una mirada. Y porque tenemos demasiados prejuicios en nuestros corazones. Ahorita no estoy diciendo que vamos a sostenerles la drogadicción. ¿Cuánto no somos entonces así en la misma casa de Dios? ¿Cuántas veces no pasamos así, no miramos al hermano porque sé que está pasando por un momento de dificultad, y si le pregunto, hay que estar ahí media hora escuchándole? No, que Dios le bendiga, hermano. ¡Oh, aleluya! El almuerzo. Pero estaba enfermo al alma y me escuchaste esa media hora. Fue un aliento para mi vida. Estaba mal, oraste por mí y fue un aliento para mi vida. Y es lo que el Señor está diciendo, es esto lo que yo estoy observando. Que hubo aquellos que ayudaron a mis hermanos
mientras que otros no ayudaron a mis hermanos. La cabrita también respondió lo mismo, Señor, ¿cierto? Ellos dicen, 44, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero? ¿Cuándo te vimos? Si hubiera sabido que eras tú, yo lo hubiera hecho. ¿Cierto? Tengan seguro, hermanos, como una vez le sucedió a una señora que le tocaron la puerta, estaba lloviendo y era una persona muy importante, pero esta persona simplemente abrió la medio puerta, la rejita y le dijo a la señora que estaba ahí junto con 2 o 3 de una delegación, por favor, qué pena con usted, ¿será que usted nos puede prestar una sombrilla? Espera, ¡pum! Cerró la puerta. Luego salió y así medio abierta la puerta le sacó una sombrilla, que estaba lloviendo muy duro, y la sombrilla que le sacó pues era la más dañadita, como con esas que tienen las paticas así medio puestas y una bien bueno que, ¿cierto? Y listo, se la llevó, dijo, yo le doy la sombrilla porque de pronto no voy a volverla a ver. A veces con las sombrillas sucede igual que los libros, uno los presta y nunca los devuelven. Y sucede que a los días tocaron de nuevo la puerta. Cuando ella abre, una gran delegación afuera, una señora trajo la sombrilla y se la devuelve. Le dijo, señora, gracias por haberme prestado su sombrilla, se la traigo de nuevo. Era la reina de Inglaterra. Dijo ella, donde hubiera sabido que era usted, le hubiera prestado la mejor. A veces somos así. Tenemos que cuidarnos mutuamente, porque el Señor va a observar eso. Somos familia. Tú eres mi hermana, Claudia. Belén, tú eres mi hermana. Daniel, tú eres mi hermano. ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Dijo Jesús, aquellos que hacen la voluntad del Señor. Tú eres mi hermano. Don José es mi hermano. Ay, es nuestro hermano. Igual que Teresita, nuestros hermanitos. Somos hermanos. Y entre hermanos debemos ayudarnos, pero tristemente a veces parecemos lobos los unos con los otros. ¡Qué vergüenza delante del Señor! Porque Él está esperando, les he puesto para que en medio de ustedes mi espíritu se mueva y entre ustedes se ayuden, entre ustedes se sanen. Porque he puesto mi espíritu en medio de ustedes. ¡Qué vergüenza! Cuando estemos delante del trono del Rey y digamos, gasté mis fuerzas en vez de cuidar, en aplastar. Guardemos nuestros corazones, queridos hermanos. Protejámonos. Saquemos los perjuicios. No actuemos tanto para la necesidad de ser yo reconocidos. Hagámoslo deliberadamente. Porque si yo sé que el Señor me pastorea, si Él me cuida, eso me debe dar confianza para yo hacer lo que es de Dios con mi prójimo. Pero si yo no estoy haciendo lo que es lo correcto delante de mi prójimo, yo estoy dudando de quién me está pastoreando. Nuestra capacidad, queridos hermanos, de dar amor es directamente proporcional a la confianza que yo tengo de ser pastoreado por Dios. Cuando usted hace algo bueno para un hermano de Dios, lo está haciendo directamente a Dios. Directamente a Dios.
Porque cuando hacemos lo contrario, nos va a pasar lo de Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? Y lo toma personal el Señor Jesús. Pablo, ¿por qué me persigues? Recuerde que Pablo había estado de acuerdo con la muerte de Esteban, con sacar a los hermanos y maltratarlos. Se le paró ya, llegó el día que el Señor se le para de frente y dice: Pablo, ¿por qué te estás metiendo conmigo? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás maltratando a mis hermanos? Y ahí se paró el hermano mayor. Ahí se paró nuestro hermano mayor. De la manera que trato a mi hermano, escuche bien, de la manera que trato a mi hermano, trato a Cristo. ¿Cómo estamos? La forma como tratas a mi hermano es la forma como me tratas a mí, nos diría Cristo en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias por las cosas que son sencillas ante nuestros ojos, pero para ti son actos de amor y de transformación. Como le has dicho, Señor, a tu siervo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guárdanos. No nos permita, Señor, entrar en esos tiempos de divisiones, en esos tiempos, Señor, de dureza de corazón, en esos tiempos de señalamiento, esos tiempos, Señor, de rechazos. Por favor, Señor, guarda nuestros corazones. Permítenos tener la mirada que tú tienes, poder observar al que sufre y ver allí una oportunidad, Señor, para decirte te amo, Señor. Poder ver a mi prójimo mientras que el religioso pasó por un lado, el buen samaritano le dio la mano y le ayudó. Ayúdanos a tener compasión, pues todos seguimos siendo ovejas. Cada uno de nosotros tiene sus necesidades, tiene sus luchas, tiene sus dificultades. Permítenos, Señor, no ser aislados ni cabritas, Señor, que andan solas, sino permítenos también ser sanados en medio, Señor, de la congregación de las ovejas. Alguien dijo, este es un milagro que Dios espera, que entre oveja y ovejas se sane. Por la maravilla de tu obra, por la gracia de tu benevolencia, Señor. Perdona nuestro duro corazón cuando hemos, Señor, querido apagar la sensibilidad de comprender el dolor ajeno. Permíteme amar a mi hermano, a mi hermana. Permíteme comportarme como si en ese instante fuera un hermano mayor para ella o para él,
sabiendo que pues tú eres nuestro hermano en excelencia, el unigénito, nadie es como tú, pero que podamos decir así como mi hermano mayor y mi Rey, mi Señor Jesucristo, ha hecho conmigo. Permíteme expresarle de ese amor a ti, para que tú puedas conocerle a Él más. Gracias, Señor Jesús, porque tú cuidas de nosotros, porque tú estás pendiente de cada una. Aún las naciones van a ser llamadas a juicio si amaron o no amaron a los hijos de Dios. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestra incredulidad, te pedimos perdón cuando no hemos dejado que tú nos pastorees, te pedimos perdón cuando cuando hemos sido desobedientes a tu palabra y a tu dirección. Llévanos hoy con bien. Permítenos seguir expresando este amor en medio de mi casa. Dile, hoy, Señor, es una oportunidad en medio de mi casa, en medio de mi hogar. No voy a poder cambiar a nadie, pero sí voy a poder dar un vaso. No voy a poder dar un closet de ropa entera, pero sí puedo dar algo para cubrir ese día. No voy a poder calmar todo el hambre de una persona, pero puedo dar un plato hoy de esperanza, de verdad y de justicia. Y puedo señalar la fuente donde beber, la fuente donde puede estar satisfecho. Y puedo decir, Jesús, mi Rey, mi Señor, nuestro amado, pero también me ve como alguien de su familia. Gracias por guardarnos y protegernos. Gracias, Padre, por enviarnos a Jesús, por adoptarnos y hacernos coherederos. Gracias. Benditos. Gracias. Amén. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a cantar que Él nos transforma para que podamos amar de esa manera. De gloria en gloria te vengo. Cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Reflejar al mundo tu amor.
nosotros te pedimos ayuda a nuestro corazón. Muchas veces se ha vuelto duro, Señor, por las circunstancias y el pecado. Ayúdanos a amar al prójimo de una manera sincera, no buscando la recompensa. Si supieras que eras tú, Señor, que te hubiera dado la mejor sombrilla, ¿no? Lo hacemos porque mi hermano es valioso y porque he sido tocado y transformado y porque tú me pastoreas. Como dijo Pedro, de lo que tengo te doy. Gracias, mi buen pastor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al mundo tu amor. Amén.